palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice las personas que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres verbos para este día: preguntar, revelar y pensar. Preguntar. Jesús pregunta a sus apóstoles por su identidad. Aquí precisamente Jesús pregunta primero que qué pensaban de él las demás personas. Y muchos decían que era Elías, Jeremías, uno de los profetas, en fin, ninguno llegaba a dar en el punto, ninguno llegaba a dar en el centro de lo que era él. Y por eso para Jesús la pregunta más importante, la pregunta más trascendental es para sus apóstoles, es para sus cercanos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Después de haber caminado con él, después de haber evangelizado con él, después de haber experimentado su amor, su palabra, su cercanía, ¿qué pensaban de él? ¿Qué habían experimentado de él? Para Jesús la pregunta más importante y más trascendental es la de los cercanos, de los que han compartido con él, de los que han vivido su ministerio, de los que han vivido el ministerio de la palabra, de la sanación. Por eso, esa pregunta tenemos que hacernosla nosotros también, o más bien, Jesús nos la hace hoy a cada uno de nosotros. Jesús, ¿quién es para nosotros? El Mesías, el Señor, el que transforma mi vida, el que renueva mi vida, o simplemente es un personaje más de la historia
que pasó haciendo cosas bonitas, que predicó, que dejó una gran huella en el mundo, o realmente para nosotros es el Señor, es nuestro Dios, es aquel que puede transformar nuestra vida, es aquel que puede transformar nuestra existencia. Hoy tenemos que hacernos esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y eso solo se responde desde una experiencia profunda de Él, desde una experiencia íntima con Él, no tanto de estudios intelectuales, académicos, que son válidos, pero lo más importante es esa experiencia vivencial que vamos teniendo con Él, que vamos experimentando con Él. Por eso hoy tenemos que hacernos esa gran pregunta. Cada uno de nosotros, desde su propia experiencia, sabrá dar esa respuesta. Que el Señor hoy nos dé la gracia de poder vivir esa experiencia con Él, vivir una profunda intimidad con Él, para que nuestra vida en Él sea nueva. Revelar. Dios es el único que nos puede revelar sus misterios. Y aquí precisamente nos damos cuenta que Pedro da en el punto. Pedro va a lo conciso porque Dios se lo ha revelado, porque Dios lo ha inspirado a decir esas palabras. Precisamente Dios es el único que nos puede permitir que tengamos esa revelación divina, que podamos experimentar realmente al Señor en nuestra existencia. Por eso hoy podríamos decir que solamente tenemos una auténtica revelación si realmente lo hemos experimentado. Y también si ha habido de parte de nosotros docilidad, si ha habido de parte de nosotros esa entrega y esa disponibilidad. Que el Señor hoy nos dé esa gracia para que realmente todos nosotros experimentemos ese amor de Dios. Qué bueno que nosotros también, como Pedro, permitamos que el Señor se nos revele, que permitamos que el Señor nos manifieste su amor, que nos manifieste quién es Él. Pedro, precisamente por esa docilidad y esa disponibilidad, pudo decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Solo por la gracia de Dios, solo cuando dejamos que Dios nos habite, que Dios nos impregne, somos capaces de experimentar esa gracia de Dios, somos capaces de experimentar ese amor de Dios en nosotros, y por lo tanto podemos decir con certeza que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que esperábamos, que Él es aquel que nos vino a salvar. Pensar. Pedro todavía tenía un pensamiento muy humano de Jesús. Y aquí nos damos cuenta al finalizar el Evangelio que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cómo es posible que vas a morir? Dios no lo permita, Dios no lo quiera. Y Jesús le dijo unas palabras muy duras: apártate de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Todavía Pedro tenía un pensamiento muy humano de Jesús, porque Pedro pensaba todavía en un Mesías guerrero, poderoso, con armamentos, que venía a luchar, a dar la guerra y precisamente vencer desde las armas. Pero Jesús quiere hacerle entender que Él viene a salvar desde el amor, desde la entrega, desde el servicio, desde donar su vida para salvar a la humanidad. Y Pedro todavía no logra comprender esto. Todavía Pedro no es capaz de entrar en este misterio, porque él todavía tiene un pensamiento muy humano del Mesías, un pensamiento del Mesías guerrero, de un Mesías político, pero no un Mesías espiritual que venía a salvarnos de la peor esclavitud, que es el pecado.
Pidámosle al Señor esa gracia hoy, de que hoy aceptemos a Jesús en nuestra vida, de que hoy comprendamos que Jesús vino a salvarnos a cada uno de nosotros de esa esclavitud del pecado. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en ese día los acompañe. Amén.